Hablemos. Buenas. Vamos a hablar sobre las primeras sensaciones que me ha dejado Crimson Desert, un título que se lanzó durante las últimas horas y que de hecho al cual ya le he dedicado un total de 6 aproximadamente, casi 6 horas jugadas a este videojuego, con lo cual tomaros este vídeo más como una primera toma de contacto que siquiera como un vídeo de impresiones, ¿vale? Un videojuego que, por cierto, debo decir que el estudio de desarrollo me ha enviado. Han valorado mucho lo que es el trabajo que he estado haciendo y tal. Tengo contacto con ellos desde hace tiempo. No lo tuve con acceso anticipado, pero sí querían que de lanzamiento yo tuviese un código dedicado. Así que por esa parte, muchas gracias. Yo de todas maneras, como bien sabéis, me he comprado de mi dinero y bolsillo la edición de lujo esta. Y la verdad que está bastante chula. La subí ayer en un vídeo dedicado. Y bien, esto como siempre lo digo para que tengáis un poco de contexto sobre si el videojuego es algo en lo que yo haya invertido dinero o no, ¿vale? Que también es algo muy importante de saber. En estas primeras horas debo decir que una cosa que se me ha pasado varias veces por la cabeza es desinstalar este videojuego. Varias veces. No una ni dos, sino más de 5 veces. Algunos se preguntará el por qué. Vamos a ir hablándolo. De este título, uno de los mayores temores, seguramente por gran parte de la comunidad, es que saliese roto, que fuera un videojuego que estuviese mal optimizado, que tuviera muchos bugs, problemas en escenarios, en entornos y cosas un poco de ese estilo. Yo debo decir que he estado jugando a Crimson Desert en videoconsola, más particularmente en Xbox Series X, que viene a ser un equivalente de la PlayStation 5 en general, en cuanto a términos de rendimiento. Y bueno, debo decir que el videojuego a mí no me ha dado problemas. En ese sentido, en temas de optimización y demás, quizá pues es un videojuego que se premia mucho si lo juegas en modo calidad o en modo equilibrio. En modo rendimiento sí que es cierto que puedes notar el entorno un poco más borroso. Yo es un videojuego que creo que tampoco necesita del modo rendimiento. Creo que es un videojuego que con 30 o 40 frames por segundo que te puede dar el modo equilibrado va sobrado. No es un videojuego necesariamente que quiera o necesite de esa fluidez. Yo de hecho os invitaría a que primero de todo lo pusieseis en modo equilibrado y que a partir de ahí lo movieseis al modo calidad para ver si os vale la pena o no. Pero yo, como digo, no he tenido problemas en ese sentido. Hay gente que sí ha demandado un poco lo que son errores visuales, pero sobre todo incido que sucede en el modo rendimiento. Sucede como con algunos videojuegos japoneses que hemos visto en el pasado, donde pues el modo rendimiento para dar esa fluidez acaba pues por borrar alguna imagen en pantalla y bueno, pues todo se ha dicho, siendo ese modo rendimiento un modo que igualmente cae en frames por segundo en las batallas concretas, casi que lo dicho, acercaros más a las calidades altas. Además es un videojuego que en cuanto al aspecto visual vale mucho la pena que lo tengáis en la más alta calidad posible. Luego pues en el resto de cosas os digo que tampoco incide demasiado. No he visto que haya bugs importantes, nada que no te encuentres en general en un videojuego. Así que en términos de optimización en consola, yo voy tranquilo de momento. En resumidas cuentas, yo lo que llevo jugado al videojuego sí que se presta mucho a una optimización mejor puntual en determinadas cosas. Ese modo rendimiento debería de ir a 60 frames estables o como mucho caer a 55, no moverse entre los 40 e incluso los 30 en determinadas situaciones. Luego pues el modelado de algunos personajes secundarios debería de estar un poco más pulido, pero bueno, como digo, en términos de rendimiento es lo poco que tocaría. Este videojuego no tiene nada que ver, al menos de momento, con un Cyberpunk 2077 y otros videojuegos que salieron terriblemente mal al principio. No, es un videojuego que necesita un pulido general de rendimiento, pero no es el típico videojuego donde de repente vas a ver un caballo volando, vas a ver un montón de elementos del escenario que te desaparecen en las narices. No, no, por favor, si van a hablar de este videojuego en términos de rendimiento, primero jueguenlo. Que está muy bien ver vídeos por YouTube o dejarse llevar por 4 comentarios en redes sociales o la nota de Metacritic. Por favor, jueguenlo primero. Dicho esto, yo el problema que me he encontrado con Crimson Desert y lo que me está diciendo en todo momento, por favor desinstálalo, es la asignación de botones. El control, cuando utilizas el mando. Da igual que sea el de Xbox, da igual que sea el de PlayStation, da exactamente igual. Momento en el que este videojuego lo juegas con mando,
te da la sensación de tener severos problemas neurológicos. Os lo digo así, y por fuerte que pueda sonar, es que realmente yo jugando este videojuego llevo 6 horas sintiéndome tonto. Y no porque sea difícil, el videojuego de base a mí no me está resultando una dificultad pasmosa ni nada por el estilo. Todo lo contrario, de momento el videojuego es bastante llevadero e incluso casual en términos de desafío. Es decir, los puzzles son una cosa muy básica, los enemigos tienen unas mecánicas que son un ABC, realmente no hay mucho que pensar, sabes perfectamente lo que tienes que hacer contra todos ellos. Hasta ahí todo bien, o sea, cero. Pero es que para una cosa tan sencilla como hablar con un NPC, como recoger un objeto y movidas que son lo más básico del mundo, te complican la vida de una manera espectacular. Porque, por ejemplo, tienes que utilizar mucho este botón, el LB o el L1 si jugáis con el mando de PlayStation. ¿Para qué? Para señalizar las cosas. Es como una especie de fijado que puedes mover de manera manual o puedes ir simplemente haciendo pulsaciones hasta que te salga el objetivo que necesitas. Y eso para hablar con casi cualquiera, porque el videojuego es muy tosco a la hora de señalizarte los elementos de pantalla que puedes recoger. Es excesivamente tosco y la solución que han encontrado es que con esta palanca, con este botón, básicamente empieces a moverte un poco como si fuera un puntero y empezar a decir, pues oye, voy a coger esto y voy a hablar con este. Así todo el rato. Y eso cuando se extienda a puzzles, tela. De este videojuego os voy a decir una cosa. Lo primero que vais a notar es que es un videojuego plenamente diseñado para el PC. A nivel de interfaz, a nivel de asignación de botones y todas esas cosas, si lo jugáis con teclado y ratón, vais a tener una perspectiva radicalmente diferente a la mía. Con teclado y ratón todo tiene mucha más coherencia, todo tiene mucho más sentido y es un videojuego que, aunque tenga cosas bastante raras, la interfaz desde luego es bastante cuestionable, incluso para seleccionar las cosas que te equipas y todo ese tipo de rollos, es como demasiado añejo, como demasiado tosco, como si estuvieras en el clásico videojuego MMO, donde se apila todo en pantalla y te cuesta un poco localizar las cosas. Pero bueno, quitando a un lado todo eso, lo dicho, la asignación de botones en un videojuego es algo excesivamente básico. El jugador tiene que estar cómodo porque tú puedes ofrecer un contenido de calidad suprema, pero sin embargo, si no puedes manejarlo en condiciones, se pierde todo. ¿Y sabes un problema añadido a todo esto? Los tutoriales. Os voy a decir el porqué. Mirad, es un videojuego que para realizar acciones utilizas muchas veces los mismos botones. El botón para saltar, que por alguna razón lo han puesto en la X o en el cuadrado, depende de qué mando utilicéis, te sirve también para recoger objetos, para hablar con gente y muchas veces acabas un poco con ese momento tosco en el que estás pegando saltos delante de una persona con la que quieres hablar, porque lo dicho es súper impreciso en ese sentido. Pero luego hay otra serie de combinación de botones que te sirven pues para otros elementos y son combinaciones a veces un poco raras, son combinaciones un poco extrañas, al final te puedes hacer con ellas, pero ¿cuál es el problema? Que la primera sensación es terrible. La primera sensación es terrible porque cuando te intentan enseñar esa combinación de botones, cuando se supone que estás en la fase de aprendizaje, tienes un muy mal maestro. Tienes un maestro que te deja como un alumno desatendido. ¿Por qué? Porque el tutorial que te aparece en pantalla te aparece una vez. Como ese tutorial no lo leas, como ese tutorial se te pase por alto, como ese tutorial, vamos, se te olvide lo que ponía o estés distraído y lo dejes pasar, luego no te vuelve a aparecer. Luego a navegar por los menús, a buscar la asignación de botones y buena suerte si no... Vamos, es que es una cosa tremenda. La calidad de vida es bajísima en este videojuego, al menos de entrada utilizando mando. Es absolutamente terrible, porque es que a mí muchas veces en pantalla me dicen: haz esta acción y es una acción absolutamente básica, es una absoluta tontería. Lo mejor es pulsar los dos sticks analógicos a la vez o pulsar la Y y la B en conjunto. Es una cosa, pero vamos, súper estúpida. Pero claro, si no te lo explican bien o si se te pasa un poquito por alto una indicación que te aparece unos segundos en pantalla, te puedes quedar aporreando botones como si no hubiera un mañana. Esto tiene fáciles soluciones desde luego. Hay muchos videojuegos que tienen una complejidad supina a la hora de manejarlos. Por ejemplo, los últimos Zelda.
vosotros os juguéis este videojuego, y también tiene como muchas combinaciones de botones, tiene como muchos rollos que desde luego requieren cierta complejidad. Pero ¿sabéis qué pasa? En todo momento en pantalla tienes una ayuda, tienes un pequeño tutorial. Utiliza este botón para navegar hacia arriba, utiliza este botón para navegar hacia abajo, y más o menos siempre te intentan dejar claro lo que tienes que hacer. Puede ser un videojuego complejo, puede ser un videojuego que requiere de muchas combinaciones de botones y tal, pero está bien señalizado. Yo estos juegos son títulos que cada vez que vuelvo me cuesta volver a acostumbrarme, pero no tanto, porque realmente son juegos que tienen unas guías y unas indicaciones bastante bien pensadas. Se nota que hay gente que ha jugado mucho rato con mando dentro del estudio para decir, oye, esta combinación funciona, y en Crimson Desert, por Dios, esto lo tienen que cambiar a la de ya. Todo esto pues obviamente mediante actualización y una nueva reasignación de botones se puede corregir y se puede dar más calidad de vida al usuario. Y mira que yo pues en este caso he vivido una época, sobre todo durante los años 90, donde los videojuegos eran muy ortopédicos, sobre todo los RPGs, algunos que te encontrabas en el mundo del PC, o por qué no decirlo incluso los videojuegos de estilo survival horror, con ese modo tanque infernal. Ha habido cosas siempre que han sido una barrera para muchos jugadores en términos de controles, pero claro, una cosa es en aquella época que todavía estabas pegando el salto a las 3 dimensiones y movidas varias, y otra cosa es que en pleno 2026 un videojuego sea absolutamente infumable, porque sí, Crimson Desert peca de una cosa también bastante clara. Se nota que este videojuego de primera hora fue un MMO, fue el clásico videojuego masivo que necesita de muchas acciones para poder contemplar ese mundo y tener muchas facilidades de exploración. Y sí, también se nota que es un videojuego puramente de PC. Crimson Desert es un videojuego hecho y pensado explícitamente para el PC. A videoconsola lo han trasladado de una manera correcta. En términos de optimización hay cosas que todavía deben de mejorar, pero es que a la hora de manejarlo se vuelve un juego muy desafiante. Y no, repito, porque sea difícil. No se esperen ustedes una dificultad estilo Elden Ring o cosas de ese rollo. Para nada. Al menos por ahora el videojuego no me está siendo hostil en ese aspecto. Es hostil en el sentido de que es ingobernable. Es un videojuego que lo siento incómodo. Es un videojuego que me impide progresar de una manera natural. Porque en el resto de cosas es un título que al fin y al cabo avanza pues con los típicos tutoriales básicos para que hagas un poco las movidas que te vas a encontrar durante las siguientes 40 o 50 horas, y más o menos tiene una estructura inicial bastante contemplativa y digamos bastante guiada para que el usuario se maneje un poco en un entorno más controlado. Y si hacéis misión a misión, pues tampoco hay mucho problema. Lo que es el contenido general del videojuego sí está cumpliendo con mis expectativas, en el sentido de que se nota que es un videojuego que está muy cargado. Es decir, tú cuando entras en una zona sientes que puedes hacer muchísimas cosas, sientes que prácticamente en cualquier parte te estás perdiendo algún minijuego, te estás perdiendo alguna misión. En todo momento tienes la sensación de que ese mundo respira vida y que en todo momento hay gente que te puede asignar alguna clase de tarea. Sí que es cierto que el videojuego eso al principio está estructurado de una manera un poco más aburrida, es decir, al principio tiene las típicas misiones básicas estas de, por ejemplo, subir a un tejado y recoger un gato, subir a otro tejado y limpiar una chimenea. Luego más adelante, ya cuando avanzas, si tienes alguna misión que es de combate, liberar alguna zona como un molino. Más adelante de eso ya pues tienes las típicas misiones que recoges un cartel, se te asignan varias y ya pues yo que sé, hay una vaca que se ha perdido y tienes que buscar como una especie de aura con un recuerdo oculto para empezar a ver un poco qué es lo que ha pasado, estilo Assassin's Creed, ¿vale? Y bueno, pues hay muchos rollos de ese tipo y bueno, yo con eso no tengo problema. Realmente he jugado demasiados juegos japoneses como también juegos de Ubisoft para que eso ya sea algo a lo que estoy acostumbrado, sobre todo los primeros compases, que te dan pues una serie de misiones más para que te acostumbres que para enseñarte historia. Pero la verdad que eso al principio viene bien, tener un ritmo lento de misiones para que tú también te sientas cómodo a la hora de explorar. Realmente incluso entiendo que los primeros combates que he echado no son especialmente difíciles porque están pensados para que te empieces a hacer un poco con el control. En eso es un videojuego amable, al principio por lo menos. Eso sí, el contenido es bestial, o sea, lo que te encuentras en cada zona. Yo os invito a que, por ejemplo, si empecéis este videojuego, os quedéis en la primera ciudad y hagáis ahí todo lo que podáis, aunque parezca aburrido, porque es la mejor forma de aprender en este videojuego, es la mejor forma de saber todo lo que te puede ofrecer, porque si la exploración tiene
y mucha recompensa. El videojuego de manera efectiva te da mucha sensación de avance, no tanto en la historia. La verdad que en este videojuego pues yo no me estoy enterando de gran cosa, ni tampoco creo que me estén vendiendo la segunda venida de Jesucristo, pero fuera de ahí, el videojuego sí que es cierto que cuando más exploras, más te vas dando cuenta de que te dan un montón de recursos, vas sintiendo que tu personaje pues es más poderoso a la hora de realizar diferentes acciones y todo ese tipo de rollos. Cada habilidad que vas ganando pues obviamente te da unas ventajas excesivamente grandes, incluso diría yo, pero bueno, más adelante entiendo que vendrán enemigos más complicados que harán que esas habilidades sean absolutamente imprescindibles. Pero sí, si os quedáis en los alrededores de la primera zona, veréis que la cantidad de contenido es infame. La cantidad de cosas y misiones que os podéis encontrar no tienen ninguna clase de sentido. Y por esa parte, a nivel de verticalidad y todo lo que te permite explorar este mundo, también es una verdadera pasada. En ese aspecto, pues, no tengo nada que decir en su contra. Una reflexión para cerrar vídeo. Bastante interesante, seguro para muchos. En un videojuego cada uno pues tiene el orden de cosas importantes según sus gustos y opiniones de una manera muy marcada. Yo eso siempre lo voy a respetar, cada uno tiene la suya. La mía, por ejemplo, va de la siguiente manera. Al fondo de las prioridades se encuentran la historia y los personajes. Por delante de la historia y los personajes se encuentran los gráficos. Por delante de los gráficos se encuentra el arte visual y sonoro. Por delante de eso se encuentra también el contenido. Por delante del contenido se encuentra la optimización. ¿Y sabéis qué hay por delante de todo eso? La calidad de vida, el control, el mando. Esto es lo primero de todo. Si esto no va bien, todo lo que hay detrás se derrumba, porque el mando es el cimiento. Esto al fin y al cabo es lo que lo determina todo. Si no hay una buena asignación de mando, todo lo demás, ¿de qué sirve? ¿A mí de qué me sirve tener una buena historia si el mando me impide progresar en ella? ¿A mí de qué me sirve que un enfrentamiento contra un jefe sea una cosa muy épica, con una banda sonora increíble, si el mando no para de ponerme complicaciones absurdas? Y no porque el jefe sea difícil, es simple y llanamente porque está todo tan mal asignado que no paras de equivocarte o no paras de ser impreciso, porque se les ha ocurrido que es una buena idea ponerle un botón 3 alternativas distintas según cómo lo pulses y el momento. Y al final pues también la distribución canta un poco con referencia a otros videojuegos. Esto lo tiene que arreglar el estudio, porque os lo digo, mi primera sensación con el videojuego es terrible. Y el contenido me gusta, todo lo que hay dentro del videojuego me gusta, pero es que la primera barrera es el mando. Y eso lo tienen que arreglar. Eso lo tienen que arreglar o yo honestamente creo que a este videojuego no le voy a echar más que este fin de semana, así os lo digo. Y es una pena, porque ya sabéis lo mucho que lo esperaba. En la caja de comentarios vuestras opiniones y disfrutadlo mucho. Un saludo.